Buenos días, y aquí seguimos en la Nueva Argentina para empezar a hablar del escenario político. Estamos a muy pocas horas de unas elecciones que van a ser fundamentales, unas elecciones que todos tenemos la sensación que van a implicar un cambio dramático en la historia, en la historia argentina, y vamos a empezar a conversar sobre ese escenario nada menos que con Joaquín Morales Solá, que creo que no necesita presentación, uno de los grandes periodistas de la Argentina, uno de los principales analistas políticos con quien podemos compartir estas sensaciones que tenemos a tan pocas horas de las elecciones. Bienvenido, Joaquín. Gracias, Martín. Un gran Un gusto gusto. estar con vos acá. Igualmente un gusto tenerte y poder conversar estos minutos. Y te llevo a pensar, es difícil esto que te voy a plantear, pero un poco el título de nuestro segmento tiene que ver con el día después, con lo que va a pasar la semana que viene, que es como una suerte de frontera inexpugnable, ¿no? Llegamos a unas elecciones muy complejas, con el dólar a 1000, con una inflación que está corriendo al 12% mensual, con una sensación de que la economía está paralizada y que todo el país está paralizado a la espera de un resultado. Y vemos el domingo 22, como una suerte de frontera, después de la cual viene una tiniebla en la que todo lo malo de hoy puede desbarrancar hacia algo peor. Y quería empezar preguntándote por cómo estás viendo vos, cómo imaginás vos este lunes 23, lo que va a pasar, esa transición que empieza después del domingo 22. No te voy a preguntar quién crees que va a seguir en carrera, pero sí cómo estás imaginando ese día después. Es imprevisible, en primer lugar, imaginar el lunes 23 porque no sabemos cómo va a ser el resultado. Y no lo sabe nadie, en realidad, cómo va a ser el resultado del domingo. Aún los encuestadores más serios, más prestigiosos, no tienen una certeza, tienen impresiones, inspiraciones, pero no tienen nada más que eso. Sí sabemos que va a ser un país mucho más difícil, mucho más complicado. Los economistas discuten si esta crisis económica es igual o peor que la del 2001, la de 1989, la de la hiperinflación, pero dejémoslo a los economistas discutir eso y tengamos la certeza de que esta sociedad, la crisis social que tiene hoy la Argentina, previa, es mucho peor que la que encontraron aquellas sociedades del 2001 o de la 1989. La base desde la que partimos. La base de la que se parte es de una sociedad que la mitad está bajo la línea de la pobreza. La clase media está luchando para que las prepagas les sirvan en la medicina como le venían sirviendo, que era una de las pocas cosas que funcionaba en la Argentina. Y ayer leí una nota en La Nación donde decía que las prepagas pueden ser que colapsen el sistema de medicina prepaga. Los colegios privados están cerrando porque no les cierran los números. Entonces, eso es lo que le pasa a la clase media. La mitad de la sociedad está en la pobreza. Entonces, ante esa situación, tenemos una situación mucho más complicada. Además, cuando la gente, y esto lo dicen los encuestadores y los que ven los focus group, vota entre la bronca y el pánico, estamos ante una sociedad muy complicada, muy difícil. Yo creo que va a ser una sociedad, una situación difícil. Va a ser un gobierno que va a llegar, el nuevo, sea quien fuere, va a llegar con la expectativa de que es el nuevo y de que a lo mejor toda la gente siempre quiere que se le resuelvan los problemas al día siguiente. Y eso no es posible, mucho menos en esta situación. Y creo que no van a existir 100 días, no va a existir luna de miel, creo que va a tener que ser muy rápido todo y empezar a dar resultados muy pronto, mucho más pronto de lo que imaginamos para que la sociedad entre a cierta tranquilidad. Hoy lo que estamos viviendo alrededor nuestro es una situación de angustia, es una situación de ansiedad, de temor, de bronca, de enojo, consecuencia de que a 40 años de la democracia, que se van a cumplir ahora el 10 de diciembre, estamos en una situación realmente, en una de las peores situaciones, y siempre es cada 10 años más o menos promedio, tenemos una crisis, que la peor crisis de... Esto es lo que nos ha pasado en los 40 años, por eso hay tanta... Y a mí lo que me preocupan son algunas encuestas, alguna que se está haciendo
ahora no es sobre intención de voto ni nada de eso, sino sobre cómo está la sociedad, una que se va a presentar hoy en el Congreso, donde la mitad de la sociedad dice yo prefiero un gobierno no democrático si es eficiente. Hemos caído la mitad de la sociedad está pensando eso, Sí. es terrible. A diferencia de las otras crisis, Claro, esto es algo claro, completamente novedoso, claro. así como que también el favorito, por lo menos quien ganó las PASO y quien aparece como favorito a ganar, es Javier Milei, que viene con la promesa de destruir el sistema de alguna manera, ¿no? Es un antisistema. Exacto. Es un antisistema. Es un antisistema como en su momento lo fue Bolsonaro en Brasil, como en su momento lo fue Donald Trump en Estados Unidos, como lo es actualmente Orbán en Hungría. Es decir, en Europa, en Estados Unidos, en Latinoamérica, crecen estos liderazgos producto de sociedades que están fatigadas, cansadas, con mucha bronca ante el fracaso de la dirigencia, digamos, del establishment político y económico que existe. Ahora, en todos los casos hemos visto que esas soluciones rápidas que se buscan a través de los populismos, sean de los populismos progresistas o de los populismos de derecha, como podría ser el de Milei, terminan mal también. Terminan mal. Bolsonaro terminó mal, Donald Trump terminó mal. Tenemos el ejemplo de Perú, donde un presidente duró pocos meses, Castillo. Estamos en una situación, efectivamente hay una corriente mundial que está prefiriendo, digamos, estos líderes de soluciones fáciles, populistas, pero a la vuelta de la esquina la sociedad se dan cuenta que tampoco eso sirve y entonces ya se quedan sin alternativas. Joaquín, ¿y qué capacidad le ves a Milei? Te llevo a la hipótesis, vamos a analizar a los tres candidatos principales. ¿Qué capacidad le ves a Milei de construir un liderazgo que sea eficiente, vamos a decirlo? Porque en definitiva no va a tener esa paciencia, vos lo decías al principio, de la sociedad para lograr los cambios profundos que promete, y va a requerir mancharse un poco las manos con la política que tanto detesta, ¿no? Ya lo está haciendo en la campaña, de hecho, con sus alianzas. ¿Le ves capacidad de construir gobernabilidad? Milei es un emergente del hartazgo social que en cualquier otra circunstancia, con la mitad de las cosas que dijo, hubiera sido descalificado por la sociedad. Antes de ayer lanzó un tuit, ex ahora, donde decía, llega el estallido. Se viene el estallido. Se viene el estallido, se viene el estallido. Esto me hizo acordar al cajón de Herminio Iglesias en la campaña del 83. La oposición a Milei lo usó muy poco, pero Milei es eso, digamos, no tiene sensibilidad política, no tiene conocimiento de la historia. Y esto lo hace un elemento potencialmente peligroso al frente del Estado. De hecho, sus declaraciones sobre el dólar, sobre los depósitos en pesos, bordearon un poco esta idea de cuanto peor mejor, ¿no? Obvio, obvio. Alguien que está diciendo, bueno, si las condiciones son aún peores cuando yo asumo, mejor porque va a ser más fácil mi tarea. Y eso costó una corrida bancaria importante, esas declaraciones de él, porque claro, es el favorito de las elecciones. Bueno, lo hizo porque lo sabía que iba a pasar esto. Yo creo que no. Sinceramente creo que no. Creo que lo hace porque es lo que siente en ese momento, lo dice, no conoce las consecuencias, no conoce la historia. Por eso puede decir muchas cosas incorrectas políticamente o políticamente incorrectas, pero la sociedad no le importa lo que Milei dice, la sociedad lo que le importa es ese hombre que grita y que se irrumpe en el escenario político en lugar de todo lo que había. Y lo que había es el sistema, es el establishment político y económico. Y yo creo que esa clase de renovaciones o de reformas tan profundas como la que propone Milei no es necesariamente la solución que necesita la Argentina. Por una cosa que vos decías en tu pregunta, es un hombre con pocas habilidad para hacer acuerdos políticos y que además va a asumir institucionalmente muy débil, sin Congreso, sin provincia, sin nada.
Creo que la experiencia de Milei va a ser muy traumática para la Argentina si él llega a la presidencia, sinceramente. Joaquín, vos también sos presidente de la Academia Nacional de Periodismo y quería preguntarte brevemente también por cómo ves la actitud de Milei respecto a la crítica, ¿no? Y su relación con los medios de prensa. Es totalmente intolerante a la crítica. De hecho, él ha convertido al periodismo en su enemigo, en su adversario, algo que ya lo vivimos los periodistas con los Kirchner, ¿no? Néstor Kirchner bien asumió, y yo fui también una de las principales víctimas de él en el famoso atril de Kirchner, del que hablaba de los periodistas con nombre y apellido, que es una manera de evitar a la oposición política y decir, no, mi enemigo es el que hace de transmisión mía con la sociedad, y yo no necesito que nadie haga de transmisión mía con la sociedad, yo necesito ser yo el que habla directamente con la sociedad, que es uno de los síntomas del populismo, uno de los elementos del populismo. Y en eso a mí me preocupa mucho, porque este es un hombre que prácticamente desde que apareció a la vida pública ha hecho del periodismo una batalla, ha hecho contra el periodismo una batalla permanente, donde les pega a todos los periodistas, salvo los que tienen muy buena relación con él. A pesar de que su militancia política la hizo en los sets de televisión, ¿no? No es un político clásico. Claro, pero él ¿qué dice? Él dice, no, yo soy un emergente de las redes sociales y yo tengo un gran respeto por las redes sociales, gran respeto por las redes sociales, y que creo que además todos tenemos que poner la cabeza en la nueva tecnología y en las redes sociales. Pero si uno mira la historia de Milei, el primero es un emergente, como vos decís, de los medios de comunicación clásicos, y después lo toman las redes sociales y efectivamente ahí lo convierten en el fenómeno electoral que es. Pero primero fueron los medios de comunicación clásicos y después las redes sociales. Entonces, pero como él piensa que él es un fenómeno de las redes sociales y que los medios de comunicación no le sirven, y él al contrario, él lo ha dicho, yo no le voy a dar rating a fulano de tal. Es decir, él cree que él le hace un favor a los medios de comunicación y que los medios de comunicación no tienen ninguna importancia en su vida. Y va donde quiere no va. Me parece que digamos, va a tener una relación muy complicada. Creo que si él fuera el próximo presidente, al periodismo nos espera momentos muy oscuros, otra vez muy duros, de fuerte lucha, pero la haremos. Lo hemos hecho con los Kirchner cuando estaban al frente del peronismo, que es una estructura política muy importante en el país, ¿no? Creo no obstante, hablando de Milei, que aunque no fuera presidente, él va a tener un protagonismo muy importante, porque hay que saber que el domingo tal vez no se elija presidente, tengamos que ir a una segunda vuelta en el 19 de noviembre, pero el domingo se va a elegir el Congreso, y Milei va a tener seguramente un porcentaje importante de votos que le va a dar una presencia en el Congreso tal vez decisiva o decisoria sobre las resoluciones del Congreso. Entonces va a ser un protagonista muy importante, sea presidente o no sea presidente. Te llevo al peronismo, que lo nombrabas recién. ¿Cómo explicás la competitividad de Massa? No se puede explicar. Salvo por esa fe peronista que como toda fe no tiene explicación, por cierto fanatismo que arrastra Cristina Kirchner y que, bueno, tampoco ella está participando mucho de la campaña electoral, pero algún par de cosas ha dicho y eso le puede transferir a Massa los votos. Pero si la figura de Massa fuera la figura de un radical o de alguien de pro que está compitiendo por Juntos por el Cambio, te aseguro que no llega ni al 10% de los votos. Porque la sociedad argentina le tolera al peronismo cosas que no le tolera a ningún otro partido político. Hay que ver si el peronismo le tolera una derrota, ¿no? Hay que ver si, claro, ¿qué pasa después, no? Eso hay que ver. El peronismo dice que el peronismo perdona a todos menos la traición, menos la derrota. Perdona hasta la traición, pero no la derrota. Sí. Pero hay que ver, obviamente, yo creo que si Massa no entrara en un balotaje o Milei ganara en primera vuelta y ya ninguno de los otros dos entrara, creo que la carrera política además se termina. Otra cosa sería
si Massa entrara en la segunda vuelta, y los balotajes siempre se resuelven por números muy altos, una diferencia de 2, 3 puntos, pongámosle 4 puntos, 48-52. Él se va a su casa con 48 puntos. Massa pierde, porque yo creo que va a perder, no, sería imposible que gane además una elección, pero se irá a su casa con el 48% de los votos y podrá decirle al peronismo: yo soy el líder de la renovación que el peronismo necesita después de la experiencia kirchnerista. Nos quedan muy poquitos minutos. Déjame preguntarte por Bullrich, la otra candidata en juego, y cómo estás viendo el efecto que tuvo sobre ella la interna con Horacio Rodríguez Larreta y sus últimas jugadas, las jugadas de la última semana, sobre todo la incorporación de Rodríguez Larreta, y cómo crees que eso puede influir en sus opciones de entrar en el balotaje. Empecemos por la última parte. Yo creo que lo de Rodríguez Larreta es una muy buena decisión, pero creo que también es un poco tardía, porque me parece que esas son decisiones que se toman al día siguiente de ganar una interna. Al día siguiente esto pasa mucho en Estados Unidos. Ellos se han referido mucho a Estados Unidos, a la experiencia de las internas de Estados Unidos. Pero en Estados Unidos efectivamente las internas son muy duras, pero al día siguiente, por lo general, el que sale elegido presidente elige como vicepresidente a uno de los que él derrotó el día anterior. Pero es inmediatamente, uno de 48 horas, 72 horas, no más de eso. Acá se demoró mucho. Por otro lado, ella es un emergente, yo creo, de las peleas internas. Creo que eso la debilitó mucho, la pelea interna de Juntos por el Cambio. A ver, y yo creo que la competencia debe haber, pero también que debe haber cierta plasticidad, cierta flexibilidad en todos los partidos o coaliciones frente a lo que hacen los enemigos, los adversarios. Acá teníamos un Milei que no tiene que pelearse con nadie porque él es el creador de ese espacio libertario, anarquista. Un Massa que expresa al peronismo y que, como siempre hace el peronismo, se pelea durante toda la existencia, salvo los 2 meses antes, que son todos amigos, todos hermanos de sangre. Muy bien. Ante esa situación yo creo que Juntos por el Cambio debió rever la situación, si era necesaria o no la competencia tal como se dio hasta el último momento, o si era necesario antes ver estos elementos y decir: no, tenemos que ser nosotros también como ellos y tener cuanto antes un candidato sin esperar las PASO, ¿no? Creo que eso le afectó mucho a Patricia Bullrich. Creo que además, a ver, todos los que estamos hablando, pero fundamentalmente Massa y Bullrich, son las expresiones de un sistema político que perdió los grandes liderazgos. El país desde el 2007, cuando Mauricio Macri gana la jefatura de la capital, hasta el 2019, tuvo 2 grandes líderes políticos. Cristina Kirchner, que justo en el 2007, cuando Macri gana la jefatura del gobierno de la capital, ella gana la presidencia, y Mauricio Macri. Es decir, Cristina Kirchner como líder del peronismo, Mauricio Macri como líder, digámosle, no peronista, pero aunque hay mucho peronismo ahí. Esos 2 grandes liderazgos que duraron 12 años ya no están. Hoy ni siquiera son candidatos a legisladores, no están, directamente no están. Y yo creo que esa es una renovación que en muchos casos, Juntos por el Cambio es más complicado, porque son partidos, hay una coalición real de partidos, el peronismo es más disciplinado en eso, y hoy por hoy lo acepta a Massa, no sabemos qué va a pasar el lunes, pero hoy por hoy lo acepta Massa. Digamos, la construcción de liderazgo en la que está hoy el país afecta mucho más a Juntos por el Cambio que lo que está afectando hoy al peronismo, y sin duda a los libertarios no, porque ellos están construyendo todo de la nada, ¿no? Joaquín, muchísimas gracias, nos hemos quedado sin tiempo, muy interesante la conversación, te agradezco mucho y gracias, bueno, seguimos con más La Nueva Argentina, quédense ahí conectados. Muchas gracias. Muchas gracias.